Seiji era un perdedor constipado de preparatoria que olía a convención de anime todo el día, lo que provocaba que lo acosaran. Incluso después de ser transportado a otro mundo, seguía siendo el mismo perdedor patético hasta que robó una fruta que le dio una habilidad de nivelación de trampa, haciéndolo tan poderoso que su carisma atrajo a todo tipo de criaturas. Un día, mientras estaba en la escuela, Seiji estaba siendo acosado por sus compañeros una vez más cuando escucharon una voz que afirmaba ser Dios. Dios les dijo que formaran grupos y se aseguraran de permanecer juntos porque los iba a transportar a un mundo isekai como héroes. Les da a cada estudiante una habilidad diferente y la capacidad de leer los estados de los demás. Mutsu, cuando un compañero de clase revisó el estado de Seiji, él tenía las estadísticas más bajas, e incluso su raza se indicaba como apenas humana. Esto hizo que se burlaran de él y revelaron que nunca permitirían que un pedazo de basura inútil estuviera en su grupo. Todos excepto Seiji fueron transportados, ya que sus compañeros de clase no querían emparejarse con el gordo, así que lo dejaron atrás. Sin embargo, Dios notó que todavía estaba allí, y cuando se dio cuenta de que era el perdedor no deseado, le dio a Seiji una habilidad especial extra y lo transportó también. Solo y hambriento después de pasar 5 días en un bosque, Seiji seguía engañándose a sí mismo pensando que era el protagonista que de alguna manera subiría de nivel sin hacer nada. Tenía tanta hambre que intentó comer un gusano que vio arrastrándose por el suelo. Pero antes de que pudiera recogerlo, algo saltó de los arbustos y lo pisó. Mientras yacía en el suelo, vio una fruta y la recogió de inmediato. La evaluó y descubrió que se llamaba fruta de la evolución, pero no tenía información adicional. Seiji rápidamente se comió la fruta de horrible sabor pensando que se transformaría en un Rize Lord. Sin embargo, luego escuchó una voz que le instaba a activar la fruta. Sobresaltado, se preguntó qué era la voz y qué significaba. Pero cuando no pasó nada, se levantó y fue en busca de más comida. Se encontró con un grupo de monos y al revisar sus estadísticas, descubrió que eran monos de nivel 120 con un coeficiente intelectual más alto que el suyo. Daño emocional. Y esto lo hizo sentir insultado, de que los monos estuvieran por encima de él. Mientras los observaba y se preguntaba qué estaban haciendo, los monos pronto se fueron, y él inmediatamente fue a recoger las frutas que dejaron atrás, las puso en su caja de objetos y notó las botellas que había allí. Usando su habilidad de evaluación, descubrió que eran pociones de recuperación de alta calidad, así que no perdió tiempo en robarlas también. En un pueblo en algún lugar, los otros estudiantes que habían sido transportados estaban hablando. Un grupo se acercó a Kanazuki, la mayor de Seiji en la escuela, y le preguntó dónde estaba Seiji, pero ella les dijo que había sido transportado a un lugar diferente y se preguntaron si estaba bien. Mientras tanto, Seiji estaba a punto de comer un hongo que había encontrado, pero no tenía información sobre él. Sin embargo, el idiota aún así lo comió e inmediatamente cayó al suelo con dolor, y aunque estaba a punto de morir, Seiji decidió morir comiendo. Comió el fruto de la evolución que le quedaba e inmediatamente se sintió mejor. También había adquirido resistencia al veneno y su rango aumentó. Pero antes de que pudiera celebrar el aumento de su rango, fue atacado por un mono astuto. Logró herirlo e inmediatamente bebió una de las pociones de recuperación que robó. Seiji se levantó e intentó desafiar al mono, pero como solo era tan fuerte como un NPC, fue golpeado nuevamente. Antes de que el mono pudiera comerlo, olió su colon que olía naturalmente a basura y murió. Los restos del mono se convirtieron en objetos y adquirió nuevas habilidades de ellos. Entre los objetos había un libro sobre monos inteligentes, y Seiji se sorprendió de poder leer el libro, ya que estaba escrito en un idioma que nunca había visto antes. Fue entonces cuando se dio cuenta de que la habilidad especial que le habían dado era la razón por la que podía leer el libro. Justo en ese momento, la voz le informó que la evolución había comenzado. No tenía idea de lo que estaba pasando, pero estaba en un dolor extremo. Cuando el dolor disminuyó, se levantó y se dio cuenta de que no solo estaba más delgado, sino que sus estadísticas habían aumentado increíblemente. Sin embargo, pronto se enteró de que no había completado su evolución y aún pasaría por el dolor al menos 9 veces más. Sin embargo, estaba molesto porque todavía estaba en el nivel 1 a pesar de haber derrotado a un mono astuto de nivel 120. Seiji había pasado 5 meses en el bosque, y desde entonces había podido utilizar el conocimiento que había obtenido del mono inteligente para sobrevivir. Derrotó a un Acrowolf de nivel 311 y adquirió nuevas habilidades, así como la daga de un espíritu de agua legendario. Recogió el libro que contenía el conocimiento del Acrowolf y vio un lugar que estaba oculto en el mapa, lo que le hizo recordar que era igual en el libro del Clever Monkey, y decidió revisarlo más tarde. Inmediatamente pasó por otra evolución, y cuando terminó, se preguntó qué sucedería cuando pasara por la evolución final. Mientras se preguntaba sobre la evolución final, se dio cuenta de que estaba rodeado de monos inteligentes. Antes de que pudiera reaccionar, un gorila grande, rojo y feo con una flor rosa en la cabeza, cayó del cielo y exigió que Seiichi luchara con él, aunque se había vuelto más fuerte. Seguía siendo un gran cobarde y preguntó con miedo si podía negarse, pero el gorila se negó. Le aseguró que los monos no interferirían en la pelea, y Seiichi temió por su vida porque estaba en el nivel 700. Cuando el gorila lanzó un puñetazo, Seiichi lo esquivó y se sorprendió de lo fuerte que era, mientras también notaba que el gorila le lanzaba miradas muy amorosas.
Decía cuánto amaba a los hombres fuertes, y fue entonces cuando Seiichi se dio cuenta de que en realidad era una ella, y se sintió disgustado por el hecho de que su encanto solo podía atraer gorilas. Usó un ataque de tajo, que el gorila esquivó fácilmente, y le lanzó un puñetazo que no pudo esquivar y fue enviado volando por el bosque. El gorila estaba tan impresionado por el hecho de que su puño relámpago no lo matara, y dijo que lo quería, ya que Seiichi era exactamente su tipo. Sin embargo, él dejó claro que no estaba interesado en un gorila, pero ella aún se presentó como seria mientras intentaba actuar toda linda y tímida. Él preguntó por qué un gorila feo tenía el nombre de una chica bonita, y todo lo que Seria escuchó fue que era bonita. Aún disgustado, usó la habilidad de garra adamantina que había obtenido del Acrowolf para atacarla, pero ella fácilmente se apartó y voló hacia arriba. Usó impulso de aire y cayó sobre él como un misil nuclear. Seiichi lo esquivó y esperaba que el gorila se hubiera eliminado a sí mismo al hacer eso, pero ella se levantó y expresó su alegría de que él pudiera esquivar su ataque. Luego, Seiichi usó la daga del espíritu del agua para amplificar su magia de agua. Levantando la mano por encima de su cabeza, usó una habilidad llamada Desastre Total, que desataría mucha agua sobre su oponente. Sin embargo, como era tan tonto como una puerta, no dirigió el agua hacia Seria y en su lugar fue golpeado por su propio ataque. Empapado, intentó disimular su estupidez actuando con calma y diciéndole a Seria que era buena. Sin embargo, ella inmediatamente le dijo que no tenía nada que ver con lo que había pasado y él se sintió avergonzado de que un gorila lo llamara por su tontería. No le dio tiempo para recuperarse, ya que usó puño relámpago para darle una paliza. La miserable vida de Seiichi pasó ante sus ojos, y como último recurso, desató su olor corporal, que ahora se había convertido en una habilidad llamada Intérprete de Hedor. En lugar de matarla como había hecho con el mono inteligente, Seria declaró su amor por él y le pidió que se casara con ella. En la casa de Seria, Seiichi exigió que lo dejara ir, pero Seria le dijo que él era su esposo y tenía que quedarse con ella. Seiichi señaló que ella era una maldita gorila y él era un humano, así que no había manera de que pudieran estar casados. En lugar de responder, ella le dijo que comiera, y cuando dio un bocado se sorprendió de lo delicioso que estaba. Seria reveló que había hecho ropa nueva para él, y Seiichi estaba a pocos segundos de perder la cabeza, porque no podía entender por qué un gorila estaba actuando como una esposa. Luego ella preguntó si eso la hacía una buena novia, y él dijo que sí, si se hubiera casado con un gorila, pero ella insistió en que se casaron. Le preguntó cómo podía hablar, y ella le dijo que había encontrado unos libros en una cueva y los había leído. Ella le mostró los libros y al leerlos, él adquirió instantáneamente las habilidades. Mientras veía a Seria atrapar peces, Seiichi planeaba su escape, pero antes de poder avanzar mucho, se encontró cara a cara con una araña gigante y gritó como un niño. Seria inmediatamente vino a su rescate y la golpeó, enviándola volando por el cielo. Ella le preguntó a un Seiichi tembloroso si estaba bien y él le dijo que sí, pero estaba sorprendido por lo preocupada que estaba por él. Lo que le hizo darse cuenta de que había sido un imbécil superficial por juzgarla basándose en su apariencia. Mientras comían, Seria le dijo a Seiichi que ella y los monos inteligentes saldrían a recoger la fruta de la evolución. Le preguntó si sabía qué era, y él inmediatamente dijo que no, aunque había robado las que ella había recogido de los monos inteligentes. Ella le dijo que comer 10 de las frutas permitiría volverse muy poderoso. Sin embargo, comer 11 te mataría. También mencionó que ella misma ya había comido 10, pero alguien había robado las que había recogido para dárselas a su futuro esposo. Seiichi se asustó cuando ella dijo que mataría al ladrón que las robó, así que inmediatamente suplicó por su vida, admitiendo que él fue quien las robó. Ella lo perdonó, pero dijo que como él las había comido, se casarían. La expresión en su rostro hizo que Seria preguntara si la odiaba, y él dijo, no, lo que inmediatamente hizo que ella se vistiera de novia y le suplicara que se casaran. Seria pronto se fue a casar, y Seiichi lo usó como una oportunidad para escapar. Mientras tanto, en otro lugar, los compañeros de clase de Seiichi están entrenando. Kanazuki y sus amigos recordaron que el rey les había encomendado derrotar al señor demonio el día que llegaron. De vuelta en el bosque, Seiichi estaba huyendo de Seria, quien descubrió que él había desaparecido. Se encontró con una cueva con un aura intimidante, pero corrió hacia adentro cuando escuchó la voz de Seria cerca. Dentro de la cueva abrió una puerta y entró en una habitación donde vio un esqueleto con ojos rojos brillantes sentado en un trono. El esqueleto estaba impresionado de que hubiera podido llegar a su habitación y creía que tenía que ser fuerte para haberlo logrado. Seiichi, por otro lado, lo veía como peligroso y decidió verificar sus estadísticas, lo que reveló que era el señor Oscuro Xenos y estaba en el nivel 1. Se sintió aliviado porque podría enfrentarlo fácilmente, pero Xenos le dijo que mirara de nuevo, lo cual hizo. Resultó que lo había engañado, y en realidad estaba en el nivel 1500. Le dijo a Seiichi que había pensado que la primera persona en entrar en su habitación sería alguien fuerte, pero en su lugar había entrado un perdedor con energía de NPC. Luego intentó apuñalar a Seiichi, pero Seria se interpuso y fue apuñalada en su lugar.
Seiichi gritó su nombre, lo que la hizo feliz porque era la primera vez que la llamaba por su nombre desde que se conocieron. Intentó darle pociones de recuperación, pero ella dijo que no servía de nada, ya que ya estaba muerta. Explicó que todavía podía hablar con él gracias a su habilidad llamada Kaiser Majesty, que la mantenía por un tiempo. Seiichi lloró desconsoladamente, pidiéndole disculpas por cómo la había tratado, pero ella le dijo que no se preocupara y le pidió que sonriera como su última petición. Mientras tanto, Shenos, que se quedó atrás observando su emotiva despedida, encontró todo el asunto ridículo. Seiichi le dijo que cerrara su boca llena de telarañas porque no los entendía, siendo la primera vez en su patética vida que se enfrentó valientemente a alguien. Atacó a Shenos, quien bloqueó fácilmente sus ataques. Y mientras luchaban, Seiichi le dijo lo maravillosa que había sido Serea. Shenos se sorprendió por su arrebato y preguntó si realmente tenía sentimientos por un maldito gorila, y Seiichi declaró que amaba a Serea. Luego, Seiichi usó impacto oceánico y, usando su cerebro esta vez, dirigió su flujo hacia Zenos, quien usó una habilidad llamada agujero mágico para atrapar el agua. Le dijo a Seiichi que se rindiera, diciendo que un debilucho como él nunca podría derrotarlo. Sin embargo, él se negó, afirmando que no había aceptado los sentimientos de Serea por él. Así que, impulsado por el gran poder del amor y usando su habilidad de movimiento instantáneo, atacó a un sorprendido Shenos y lo apuñaló. Zenos aceptó su derrota y agradeció a Seiichi por mostrarle el verdadero amor, pero antes de desaparecer, Seiichi vio aparecer a una joven y abrazarlo. Mientras se abrazaban, él le dijo que iba a protegerla esta vez. Seiichi los vio desaparecer, pero pronto recordó a Serea y corrió hacia ella. Ella también había comenzado a desaparecer, pero él la besó justo antes de que desapareciera. Una luz brillante brilló y, donde antes había estado Serea, yacía una hermosa chica con cabello rojo y una flor rosa en el cabello. Seiichi estaba tan sorprendido cuando ella se levantó y corrió a abrazarlo que tuvo una fuerte hemorragia nasal. Estaba tan impactado cuando se dio cuenta de que era Serea. Seiichi leyó la historia de Shenos y supo que había sido un noble hace 1500 años, pero fue traicionado por su esposa y el emperador. La única persona que estuvo a su lado fue su criada, María, quien lo amaba, pero murió después de sacrificarse para salvarlo. Después de su muerte, se convirtió en un monstruo vengativo y pasó sus días solo en la cueva. Conmovido por su historia, Seiichi le dijo a Serea que estaba contento de haber podido reunir a los dos nuevamente. Poco después, comenzó la evolución final de Seiichi y cuando terminó, se volvió aún más guapo, pero todavía feo en comparación con Gojo Satoru. Le dijo a Serea que quería salir del bosque y ella dijo que iría a cualquier lugar con él. Justo entonces, apareció una pequeña oveja y se presentó como la señora Oveja, la administradora del calabozo. Afirmó que había venido porque eran los primeros en completar el calabozo, y Seiichi señaló que llegaba un poco tarde, así que admitió que se había retrasado porque estaba disfrutando del sufrimiento de Seiichi mientras pasaba por su evolución final. Luego procedió a darle a Seiichi las recompensas por completar la mazmorra, que eran un conjunto de cultivo de fruta de la evolución y un conjunto de viaje de 10 días. También le dio a Seria un vestido y a Seiichi un casco antes de transportarlos fuera del bosque, lo que les permitió comenzar su viaje. Seiichi y Seria deciden dirigirse al pueblo más cercano y registrarse en el gremio de aventureros para obtener sus identificaciones, pero en el camino se encontraron con un slime de nivel 88. Sin embargo, Seiichi lo derrotó fácilmente y se dio cuenta de que se había vuelto demasiado poderoso. Entre los objetos que cayeron había un par de botas que le dieron algunas cartas de habilidad que le permitieron subir de nivel. A Seiichi no le gustaba subir de nivel porque sentía que se estaba convirtiendo en un monstruo, y no le gustaba. Cuando se quitó el casco, se convirtió en una túnica, y Seria le entregó la nota que cayó de ella. Era una carta de Beship, y en ella explicaba que el casco cambió porque Seiichi había subido de nivel, y la túnica ocultará su verdadera fuerza de los demás. En la puerta de la ciudad, Seiichi mintió diciendo que él y Seria habían perdido sus identificaciones, así que el guardia les pidió que tocaran la gema de la verdad para determinar su estado criminal antes de permitirles entrar. Una vez que lo hicieron, les permitió pasar y les advirtió que tuvieran cuidado en el gremio cuando le contaron su plan de registrarse allí. Luego se presentó como Claude y les pidió que acudieran a él si necesitaban ayuda. En el gremio, Seiichi pensó que Claude probablemente estaba exagerando cuando abrió la puerta y vio a una mujer rubia haciendo una escena de 50 sombras de Grey justo frente a todos. Inmediatamente cerró la puerta, ya que no podía creer lo que acababa de ver. La abrió de nuevo y esta vez ella estaba vertiendo cera de vela sobre un hombre. Al mirar alrededor, vio a más personas extrañas y rápidamente se dio cuenta de que era una fiesta hentai y le dijo a Seria que deberían irse. Sin embargo, antes de que pudieran irse, fueron detenidos por el maestro del gremio que solo vestía speedos. Se presentó como Gussel Clut, y Seiichi pensó que era un cabeza hueca que solo tenía interés en sus músculos. Flexionó sus músculos en su cara y estratégicamente los empujó hacia el edificio. Dentro, llamó la atención de la mujer rubia que inmediatamente cambió su atuendo y se presentó como Eris McLean, la recepcionista. Ella le dijo que su gremio recopilaba información de todo el mundo y que si se inscribía con ellos, tendría acceso a ella.
Seiichi recordó a sus amigos y Seria le dijo que sería una buena idea unirse al gremio. Al terminar su registro, 3 vikingos buscados con mohawks entraron y le pidieron a Seiichi que fuera con ellos. Lo llevaron a la parte trasera del edificio y cuando le quitaron la túnica, se sorprendieron porque era muy guapo. Seiichi se sorprendió cuando vio que su líder se había desnudado y se sorprendió aún más cuando le dijeron que era su fiesta de bienvenida. El hombre no quería tener nada que ver con su gente, así que salió corriendo para proteger su trasero virgen, pero ellos lo persiguieron. Trataron de convencerlo de que le encantaría la experiencia, pero no escuchó y corrió más rápido. Impresionados por su velocidad, dijeron que él era el hombre que estaban buscando, pero no pudieron seguirle el ritmo, así que finalmente dejaron de perseguirlo. Seiichi logró regresar al gremio y Gustl dijo que estaba sorprendido de que hubiera regresado. Ares le dijo que él era la primera persona en regresar con vida. Ares le dijo a la pareja que necesitaban pasar algunas pruebas antes de unirse oficialmente al gremio. Gustl explicó que necesitaban a alguien que fuera al menos un aventurero de rango B para supervisarlos en las pruebas y los presentó a Artoria, una aventurera de rango A. Seiichi solo estaba enfocado en sus enormes tramas y no escuchó una palabra de lo que ella dijo, así que Seria tuvo que llamarlo al orden. A Artoria no le agradó la idea y cuando se quejó, Gustl le dijo que, dado que sobrevivió a los mohawks, podría sobrevivir a ella. Finalmente aceptó y se disculpó por su comportamiento grosero. Mientras se dirigían a su primera prueba, Artoria les dijo que comenzarían con trabajos ocasionales. La primera fue ayudar en un orfanato, y Seria se ofreció para hacerlo. Mientras iban al segundo trabajo, Artoria ayudó a un niño que se había lastimado mientras jugaba. Mientras atendía su pierna herida, la cuerda que sostenía unas tablas de madera se soltó, pero antes de que Seiichi pudiera llegar a ellas, cayó encima de ellos. Cuando se acercó, vio que Artoria había logrado detenerlo usando una habilidad de defensa, y se preguntó si ella sabía que iba a caer. La segunda misión era demoler un edificio. Y mientras Artoria intentaba explicar cómo harían el trabajo, Seiichi entró en el edificio y olvidando que era extremadamente poderoso, empujó un solo ladrillo haciendo que toda la casa se le cayera encima. Artoria gritó sorprendida pensando que estaba herido y corrió a buscarlo. Mientras lo buscaba, se culpaba a sí misma por lo que había pasado porque todos a su alrededor siempre resultaban heridos y por eso la llamaban Artoria la Calamidad. Mientras lloraba, Seiichi salió de entre los escombros, y tan pronto como lo vio, lo llamó idiota sin cerebro mientras lo regañaba por actuar imprudentemente. Le dijo que como aventurero, necesitaba ser capaz de sentir el peligro y tener cuidado, diciendo que su estupidez le costaría la vida a su equipo. Entonces, Seiichi se disculpó y fueron a la siguiente misión. Mientras los compañeros de clase de Seiichi entrenaban, su instructor, Sakia, los observaba desde un balcón con otro caballero. Le dijo al caballero que estaba en contra de enviarlos a luchar contra el señor demonio porque la guerra no tenía nada que ver con ellos. También admitió que estaba completamente en contra de la guerra con los demonios y dijo que haría todo lo posible para protegerlos. De vuelta en el pueblo, Artoria informó a Seiichi que la tarea final era pasear a un perro. Seiichi pensó que sería pan comido hasta que vio que el perro era en realidad un lobo. El lobo lo persiguió por el jardín mientras su dueño y Artoria observaban. El dueño señaló que Artoria parecía más feliz e insinuó que era por Seiichi, pero ella lo negó de inmediato aunque su cara estaba tan roja como un tomate. Con la misión completada, regresaron al gremio y Gustl sacó su recompensa de sus pies como si fuera lo más natural del mundo. Eris preguntó si tenían un lugar donde quedarse y cuando dijeron que no, Artoria les dijo que podían quedarse en la posada donde ella se hospedaba. Eris y Gustl se sorprendieron porque no era propio de ella hacer algo así. Artoria se sonrojó, y antes de que pudiera retirar la oferta, Seiichi y Saria aceptaron. Pronto, Seiichi, Saria y Artoria fueron a un campo para hacer otra prueba. Artoria explicó que todo lo que tenían que hacer era recoger 10 hierbas medicinales y habrían terminado. Seiichi inmediatamente salió corriendo sin escuchar todo lo que ella tenía que decir, y Artoria solo sonrió mientras veía a Saria ir tras él. Saria entregó las hierbas que había recogido a Artoria, quien la elogió, pero cuando fue el turno de Seiichi, él entregó hongos de maná. Artoria preguntó dónde estaban las hierbas y él dijo que no había visto ninguna, lo que la hizo expresar lo sorprendida que estaba de que alguien pudiera ser tan tonto y despistado que no notara las hierbas creciendo junto a sus pies. Las recogió y se las dio, pero ella dijo que no eran suficientes y, una vez más, él corrió al bosque en busca de lo que estaba justo frente a él. Mientras se preguntaba por qué solo podía encontrar hierbas raras, escuchó a algunas personas hablando, pero como no sabía cómo ocuparse de sus propios asuntos, fue a ver quiénes eran. No podía escuchar de qué estaban hablando, así que decidió ir a preguntarles si sabían dónde podía encontrar las hierbas que estaba buscando. Resultó que eran demonios bajo el mando de Lia, la capitana de la tercera división del ejército del señor demonio. Seiichi solo los consideró raros e intentó irse, pero lo detuvieron porque no querían que arruinara su plan, ya que los había visto y asumieron que también había escuchado su plan. Invocaron a un troll feo que usó su garrote gigante para golpear a Seiichi, pero él lo detuvo usando su habilidad de absorción que transfería la fuerza de su oponente a él.
Asustados de miedo, los demonios cobardes huyeron, así que Seiichi no tuvo otra opción que regresar con Artoria y Saria con las hierbas raras que encontró. Al final, Artoria terminó dándole las hierbas que tenía, ya que él parecía tan indefenso. De vuelta en el reino demoníaco, Lia interrogó al escuadrón de demonios que había huido de Seiichi. Admitieron que habían ido al reino humano para colocar trampas de teletransportación y así poder reducir al ejército humano antes de que tuvieran la oportunidad de luchar. Ella preguntó a dónde los enviarían las trampas y le dijeron que los llevaría la mazmorra del dios dragón negro. Lia dijo que se sentía mal por los humanos que habían caído en la trampa, pero les dijo que necesitaban ser castigados por su desobediencia. Huyeron cuando mencionó que serían azotados 500 veces cada uno. Mientras tanto, en el reino humano, mientras esperaban a Artoria para poder comenzar su prueba final, Seiichi y Saria se encontraron con Claude, el caballero que habían conocido en la puerta de la ciudad cuando llegaron por primera vez. Les pidió que siguieran siendo amables con Artoria, incluso después de que sus pruebas terminaran. Y justo entonces, Artoria se unió a ellos, preguntando si se conocían. Claude solo le dijo que había conocido a buenas personas. Luego preguntó si era su prueba final, y les deseó suerte antes de que se fueran. La prueba final era derrotar a 10 slimes, así que Artoria le preguntó a Saria qué armas usaría, pero ella dijo que sus puños eran suficientes. Artoria no estaba convencida, pero dijo que observaría y vería qué pasaba. La prueba comenzó, y justo cuando Seiichi estaba a punto de cortar un slime, este desapareció. Artoria revisó el área y se dio cuenta de que había hechizos de teletransportación por todo el lugar. Les dijo que la prueba estaba en pausa, y mientras les indicaba que regresaran al pueblo, accidentalmente pisó una de las trampas. Seiichi y Saria rápidamente se aferraron a ella, y los tres fueron teletransportados al calabozo. El dragón sintió su presencia de inmediato. Fueron transportados al calabozo, y se enfureció de inmediato. Como no tenían idea de dónde estaban ni cómo regresar, Artoria sugirió que encontraran una salida. Luego preguntó por qué la habían seguido mientras los regañaba por descuidar el uso de sus cerebros. Seiichi le dijo que su cuerpo había reaccionado antes de que pudiera pensar, y Saria dijo que solo quería ayudarla. Conmovida por su determinación, Artoria los perdonó y le entregó la piedra guía a Seiichi. Dijo que guiaría a quien la tuviera hacia cualquier miembro perdido de su grupo, y si la persona estaba en peligro, brillaría en rojo. Tan pronto como les dijo que se mantuvieran juntos y no se separaran, Artoria accidentalmente pisó una trampa y la activó. Una pared de piedra se levantó y la separó de ellos, y cuando intentó llamarlos, fue inútil ya que no podían oírla. Así que intentó encontrar otra manera de reunirse con ellos. Al otro lado del muro, Seiichi estaba asustado porque se separaron, e intentó usar sus puños para derribar el muro pensando que era Saitama. Saria le mostró la piedra guía. Dijo que podían usarla para rastrear a Artoria, pero desafortunadamente, ninguno de ellos sabía cómo usarla. Seiichi le pidió que mostrara el camino, y sorprendentemente se movió y voló hacia el muro de piedra que los había separado en primer lugar. Saria entonces sugirió que tomaran el camino detrás de ellos y encontraran otro camino hacia ella. Artoria estaba luchando contra una momia que la lanzó contra la pared con tanta fuerza que le hizo toser sangre, pero logró levantarse y la cortó en dos. Con la momia derrotada, parecía que había pasado por mucho y se sentó exhausta en el suelo mientras esperaba que Seiichi y Saria estuvieran bien. Mientras tanto, Seiichi y Saria seguían encontrando callejones sin salida, y justo antes de que él perdiera la paciencia, Saria lo llamó a una habitación donde había encontrado un gran cofre del tesoro. Seiichi hizo lo más inteligente que había hecho desde que entró en la mazmorra y se alejó. Y cuando Saria preguntó por qué, él dijo que parecía sospechoso. Mientras hablaban, el cofre exigió que lo abrieran, y cuando no hicieron nada, le crecieron extremidades y trató de atacarlos, lo que hizo que Seiichi usara su habilidad de atadura de agua y lo derribara. El cofre desapareció y Seiichi subió de nivel nuevamente. Justo entonces, apareció una caja de objetos frente a ellos, y dentro encontraron un libro sobre el cofre del tesoro. Del libro aprendieron que la invención de la caja de objetos había reducido la importancia del cofre del tesoro. El deseo de interactuar con los humanos, nuevamente, llevó al cofre del tesoro a desarrollar extremidades y poder hablar y usar magia. Esto solo hizo que los humanos lo vieran como un monstruo y lo ahuyentaran. Tan desesperado y solo, el cofre del tesoro solo podía deambular por lugares de los que tenía buenos recuerdos. También encontraron un objeto raro conocido como el Anillo de la Desgracia, y después de evaluarlo, Seiichi descubrió que multiplicaba la suerte de una persona por -2. Saria entonces llamó su atención, pero cuando la miró, ella tenía la mano dentro de su vestido y estaba buscando entre sus tramas, cuando sacó la piedra guía que brillaba en rojo. Mientras tanto, una exhausta Artoria usó su hacha como bastón mientras caminaba sin saberlo hacia la habitación que albergaba al dragón. Empujó la puerta y entró, y justo cuando la puerta se cerró detrás de ella, sintió una presencia antes de ver a un gran dragón que le preguntó si había venido para hacer comida. El dragón luego se enrolló sobre sí mismo y usó algún tipo de magia de viento para empujarla hacia atrás. No siendo de las que retroceden ante el peligro, y cuando finalmente pudo moverse de nuevo, atacó al dragón. En el reino demoníaco, Lia acababa de terminar de castigar a sus soldados y les dijo que dejaran de ser unos llorones porque no les había hecho nada serio.
Afirmó que el dios dragón negro era mucho peor, y que era conocido como el más fuerte del ejército del señor demonio, y que encontrarse con él significaba que tenías la peor suerte. Seiichi y Saria observaron la piedra brillante, y Seiichi recordó la advertencia de Artoria sobre el cambio de colores de la piedra. Empezaron a entrar en pánico porque sabían que Artoria estaba en peligro, y la piedra salió volando de la mano de Saria y golpeó la pared. Por desesperación, Seiichi golpeó la pared, y esta vez logró romperla, aunque le dolieron las manos. Y en la habitación del dragón negro, Artoria estaba recibiendo una paliza, pero no estaba lista para rendirse, porque quería asegurarse de que Seiichi y Saria salieran a salvo. Decidió usar toda su fuerza, así que cargó un ataque de Super Saiyan y liberó su Calamity Berserker. El dragón negro ni siquiera parecía inmutarse ante su pequeña demostración de poder, y cuando ella atacó, él simplemente usó su garra para apartarla como a una mosca molesta. Aunque él la golpeó, ella regresó con toda su fuerza, pero antes de que pudiera acercarse a él, disparó púas desde su cola que la clavaron a la pared mientras le decía que supiera cuál era su lugar. Artoria, que estaba completamente consumida por su calamidad, no se quedó abajo e intentó atacarlo de nuevo. Esta vez, él la empaló con las púas de su cola y admitió que ella lo había sorprendido. La arrojó al suelo, y mientras yacía allí, murmuró una disculpa a Seiichi y Saria porque creía que les había fallado al no derrotar al dragón. Aceptó su destino y cerró los ojos. Y justo cuando el dragón estaba a punto de acabar con ella, escuchó su nombre. Cuando los abrió, vio a Seiichi usando su túnica como escudo contra el fuego del dragón mientras sostenía a una sonriente Saria, quien dijo que habían venido a rescatarla. Artoria preguntó a Seiichi y Saria cómo la habían encontrado y Saria explicó que cuando la piedra Jid comenzó a brillar en rojo, supieron que estaba en peligro, y Seiichi, quien creía que era Superman, logró derribar las paredes en su camino, despejando el camino para llegar a ella fácilmente. Luego preguntó sobre el dragón, y Seiichi señaló su figura desplomada diciendo que lo habían golpeado accidentalmente al entrar. El dragón negro se despertó más enfadado que antes, porque estaba siendo molestado por humanos sucios. Les dijo que morirían por sus manos, pero Seiichi dijo que no tenía planes de perder contra un lagarto gigante y feo. Lo atacó con su aliento de fuego, pero él lo esquivó fácilmente usando movimiento instantáneo. Molesto porque estaba siendo superado por ganado, el dragón negro usó garras conquistadoras para lanzar una bola de fuego a Seiichi, que logró bloquear con sus espadas, pero fue empujado hacia atrás. Seiichi usó evaluación avanzada y descubrió que el dragón era mucho más fuerte que él, ya que estaba en el nivel 5000. Logró evitar ser golpeado por su cola usando movimiento instantáneo, pero el dragón lo mantuvo en su lugar con un hechizo y usó su cola para golpear a Seiichi contra una pared. Seiichi se preguntó por qué sus habilidades de resistencia a absorber y atar no funcionaban cuando el dragón negro desató su habilidad definitiva llamada Infierno Infernal. Seiichi estaba seguro de que esta vez serían reducidos a cenizas hasta que Saria le llamó y le dijo que usara la habilidad que usó cuando luchó contra ella. Con renovada esperanza, usó la daga del espíritu del agua para activar el desastre de otoño, empapando completamente tanto a él como al dragón en agua. En este punto, el dragón estaba completamente enfurecido y dijo que no iba a perder contra otro humano inútil, así que lanzó una bola de fuego a Seiichi, quien la esquivó de nuevo, pero una vez más fue inmovilizado por un hechizo. Mientras el dragón se preparaba para dar su golpe final, Seiichi obligó a su cuerpo a moverse y adquirió una habilidad de resistencia a la intimidación. Luego se movió para atacar al dragón, quien se sorprendió de que hubiera podido liberarse. Pero antes de que pudiera reaccionar, Seiichi lo cortó hábilmente. No podía creer que había perdido contra otro humano y lamentó su sueño fallido antes de desaparecer, dejando atrás una caja de objetos. Mientras Seiichi se preguntaba por qué el dragón negro odiaba tanto a los humanos, subió de nivel y una emocionada Saria lo derribó al suelo. Le preguntó cómo estaba Artoria y ella dijo que las pociones de recuperación la habían puesto a dormir y que estaría bien para cuando despertara. Aliviado de que ella estaba bien, Seiichi quería ir a casa, pero Saria preguntó si sabía el camino de salida del calabozo, y él dijo que podían revisar la caja de objetos para encontrar algo que los ayudara. Adquirió más habilidades al tocar los objetos y se dio cuenta de que si comía la gema del dios dragón negro que recogió, aumentaría sus estadísticas y potencia mágica. En la caja de objetos también encontró un abrigo largo del conquistador negro, que era mejor que su antigua túnica que fue quemada por el dragón negro. El último objeto en la caja era la biografía del dragón negro. De ello aprendieron que una vez fue una deidad guardiana para los humanos, pero los humanos se volvieron codiciosos y quisieron hacer armas poderosas con los materiales del dragón negro, por lo que hicieron planes para derrotarlo. Quien lo había salvado fue el señor demonio, pero fue derrotado por los héroes que los humanos convocaron. Así que con el señor demonio muerto, sellaron al dragón negro en su mazmorra, y él prometió vengarse de la humanidad. Después de leer su historia, Seiichi lloró. Saria luego señaló que la señorita Bashib no había venido aunque él había despejado el calabozo. Justo cuando Seiichi iba a responder, una bomba de humo explotó en su cara, dejándolo con un afro. Una carta cayó al suelo y Saria la recogió, diciendo que era de Bashib. En la carta, él felicitaba a Seiichi por despejar el calabozo, mientras lentamente se convertía en un monstruo sin corazón.
También explicó que, aunque despejó la mazmorra, no logró mantener al dragón negro con vida para que pudiera vivir pacíficamente con el señor demonio. Finalmente, le dijo que siguiera con el buen trabajo y despejara más mazmorras, pero también dijo que se iba de vacaciones, así que Seiichi debería abstenerse de hacerlo, lo que lo hizo gritar de frustración. Regresaron al campo con Artoria aún inconsciente en los brazos de Seiichi, y mientras caminaban hacia la puerta de la ciudad, ella se despertó y exigió que la bajara mientras luchaba por salir de sus brazos. Saria le dijo que tuviera cuidado, porque aunque sus heridas habían sanado, todavía estaba débil. Artoria luego se disculpó por involucrarlos en su desgracia, así que les mostró su estado y vieron que su suerte era negativa, 2 millones. Explicó que la habían conocido como la portadora de la calamidad desde que nació y que traía desgracia a todos a su alrededor. Seiichi preguntó si había una manera de romper la maldición y dijo que no. Cuando finalmente llegaron al gremio, Artoria le preguntó a Eris qué estaba pasando y ella dijo que estaban reuniendo información para encontrar a sus amigos desaparecidos y se le llenaron los ojos de lágrimas porque Eris se había referido a ella como una amiga. Luego, Seiichi dio un discurso muy emotivo sobre lo importante que era para ellos y que no les importaba su maldición de mala suerte de proximidad de autoconexión. Todo se volvió demasiado para ella y salió corriendo, pero Saria le dijo a Seiichi que fuera tras ella y se asegurara de que estuviera bien. Mientras tanto, en el reino demoníaco, Lia informó a su escuadrón que el dios dragón negro había sido derrotado. Estaban sorprendidos porque él era el más fuerte del ejército del señor demonio y se preguntaban quién era lo suficientemente poderoso como para haberlo derrotado. Seiichi estaba tratando de encontrar a Artoria usando la piedra guía cuando se encontró con Adriana, la dueña del lobo que había paseado antes. Le preguntó si había visto a Artoria y ella dijo que no, pero luego le preguntó si sabía sobre la predisposición de Artoria y él dijo que sí, así que ella le pidió que se acercara a Artoria. Él le aseguró que Artoria era importante para él, por lo que no la abandonaría. Eventualmente encontró a Artoria en el lugar donde tuvieron su primera misión y le preguntó qué estaba haciendo allí. Pero en lugar de responderle, ella preguntó si realmente era importante para ellos, y él dijo que sí. Luego la abrazó y dijo que siempre estaría cerca si lo necesitaba. Pero Artoria estaba demasiado sorprendida para decir algo, así que simplemente lo dejó sostenerla. Seiichi pronto comenzó a pensar con su pequeña cabeza, y mientras sonreía como un raro, se dijo a sí mismo que ella olía bien. Artoria llamó su nombre y él saltó como si lo hubieran atrapado robando. Ella dijo que se sentía avergonzada por todo, pero le agradeció. Pensando en cómo podría ayudar, recordó el anillo que había encontrado en la mazmorra y pensó que tendría un efecto opuesto en Artoria, ya que su suerte ya estaba en negativo. Le puso el anillo en el dedo y cuando ella preguntó qué era, él le dijo que aumentaría su suerte. Artoria de repente lo empujó y se fue corriendo, dejando a Seiichi confundido por su comportamiento, lo que le hizo preguntarse qué había hecho mal. Pronto se dio cuenta de que había sonado como si le estuviera proponiendo matrimonio cuando le dio el anillo y fue tras ella para aclarar la confusión, pero pronto se detuvo al darse cuenta de que ella estaba bien. Seiichi parecía deprimido mientras desayunaba con Saria y cuando ella le preguntó qué pasaba, reveló que Artoria lo estaba evitando. Saria le dijo que no se preocupara, ya que estaba segura de que Artoria no lo odiaba. Cuando él le preguntó qué quería hacer durante el día, ella dijo que quería ayudar en el orfanato. Entonces, Seiichi explicó que iría por la ciudad a reunir información. Después de separarse de Saria, Seiichi fue al gremio para preguntar a Gusule y Eris si tenían información sobre algún evento importante que hubiera ocurrido recientemente con la esperanza de encontrar pistas que lo llevaran a Kanazuki y los demás. Gusule le dijo que había oído que un país vecino había hecho una invocación de héroes y había traído héroes de otro mundo para luchar contra el señor demonio resucitado. Desafortunadamente, no sabían más y le dijeron que revisara la biblioteca real para obtener más información. Gusule sacó un mapa de su espido y se lo entregó a Seiichi, quien parecía que iba a morir por el olor. En el Imperio Kaiser, el rey y su asesor de nariz torcida y cara de Ward hablaron sobre los héroes que habían convocado. El rey se quejó de que Shakya no les había permitido participar en batallas reales. Entonces, cara de Ward sugirió que inscribieran a los héroes en la Academia de Magia Barbador. Dijo que dominarían fácilmente la escuela y serían los mejores de las clases, lo que les permitiría mostrar su poder a otras naciones. El rey estaba preocupado de que el plan fallara, pero el asesor dijo que, dado que los héroes aún eran niños, podrían manipularlos fácilmente. El rey preguntó cómo planeaba lograrlo, y él explicó que les harían usar brazaletes de esclavitud, lo que aseguraría que no los desobedecieran. Mientras tanto, Seiichi no pudo obtener información útil en la biblioteca real, así que se fue a explorar la ciudad. Se encontró con una joven con orejas de perro vendiendo pinturas, y cuando preguntó cuánto costaban, ella se sorprendió porque nadie le había ofrecido comprarle alguna antes. Con su compra en mano, se dio cuenta de que tenía hambre y siguió el olor de la comida hasta un café escondido en el callejón. Antes de entrar, rezó para que el lugar no estuviera lleno de pervertidos raros como el gremio. Dentro se encontró solo con 2 personas, un hombre de cabello rubio y el camarero que le dio la bienvenida.
Seiichi devoró la comida que le pusieron delante como un hombre hambriento, y el hombre de cabello rubio se rió de su comportamiento, después de lo cual se presentó como Rance. Seiichi se presentó y Rance dijo que su nombre sonaba oriental, y no queriendo revelar que era de otro mundo, siguió el juego. Rance luego presentó al barman como Node, el dueño del café. Artoria estaba sentada con Adriana en su jardín, y mientras hablaban, Adriana le dijo que admitiera que estaba enamorada de Seiichi. Y una Artoria emocionada, con lágrimas en los ojos, dijo que quería hacerle saber a Seiichi lo que sentía por él. De vuelta en el café, Node le dijo a Seiichi que si un hombre colocaba un anillo en el dedo anular izquierdo de una mujer, estaba prometiendo su amor eterno por ella, y dijo que si intentaba recuperarlo, o incluso decía que fue un error, sería castrado. Un sorprendido Seiichi imaginó su salchicha siendo cortada en dos, y supo que no quería eso. Rance sugirió que se casara con Artoria en su lugar. Cuando dudó, Node pensó que ya tenía a alguien más en mente, y Rance le dijo directamente que fuera de mente abierta y comenzara su propio harén. Antes de irse, Node le dijo que dejara claras sus intenciones y se disculpara si era necesario. Después de que se fue, Node le dijo a Rance que tuviera cuidado de no exponerse. Seiichi fue al orfanato a recoger a Seria y se encontró con Artoria, que vino a buscarlo. Quería explicarle su intención al darle el anillo y disculparse con ella, pero era demasiado cobarde para abrir la boca. Cuando finalmente reunió el valor y trató de hablar, ella lo detuvo con un beso. Ella dijo que sabía que no le había dado el anillo porque tenía sentimientos por ella, pero no le importaba porque estaba enamorada de él. Seiichi estaba dividido entre ser leal a su esposa gorila y ceder a sus sentimientos por la torpe Artoria. Y antes de que pudiera responder, Seria salió y le dijo que no le importaba compartirlo, porque era normal que las hembras se juntaran con machos fuertes. Ella le dijo a Seiichi que aceptara a Artoria, y él no perdió tiempo en proclamar su amor por ella. Compartieron un beso y Seria los abrazó y proclamó el nacimiento de su harén híbrido. Gusu le empujó sus caderas en la cara de Seiichi mientras comía, y Seiichi le dijo que podía hablar sin poner sus cosas en su cara. Le aconsejó a Seiichi que consiguiera un caballo ya que todo aventurero de alto rango debía tener uno, y sacó un mapa de sus espidos nuevamente. Seiichi terminó yendo a comprar un caballo solo, ya que Siria y Arturia tenían otras cosas que atender. Cuando llegó al lugar, el viejo que era dueño del lugar le preguntó si quería un caballo para la Copa Real. Explicó que era una carrera alrededor de las murallas de la ciudad, y debido a la naturaleza de la carrera, los ganadores obtenían recompensas costosas. Mientras le mostraba a Seiichi la colección de caballos que tenía para las carreras, Seiichi se preguntaba por qué el hombre loco le estaba mostrando caballos de carrera cuando no tenía intención de unirse a la Copa Real. El siguiente era una imitación tonta de los renos de Santa, que morían fácilmente porque se olvidaban de respirar, y el último era un burro violento que odiaba a todos. Mientras Seiichi la veía golpear al dueño, se preguntaba qué estaba diciendo, y de inmediato adquirió una habilidad para entender todos los idiomas. Seiichi la llamó bocazas cuando finalmente entendió lo que ella decía, y ella notó que él podía entenderla, así que le dijo que entrara en su corral. Tan pronto como él entró, ella intentó patearlo, pero él lo esquivó fácilmente. Ella lo intentó de nuevo, y él le sostuvo las patas traseras. Finalmente, ella se rindió y se disculpó con él, pero luego le dijo que él era a quien había estado esperando servir toda su vida. Se presentó como Lulun, y Seiichi le dijo al dueño que la compraría, pero antes de irse, ella le dio una patada en la cara al hombre una vez más. Lulun estaba tan emocionada de salir de los establos por primera vez en su vida y todo lo que veía le parecía fascinante. Seiichi le compró comida y ella preguntó si podía obtener más cuando terminara. Mientras caminaban por el mercado, Seiichi vio a alguien hablando con la chica de orejas de perro a la que le había comprado una pintura y se acercó para ver qué estaba pasando. La chica lo reconoció de inmediato y le agradeció nuevamente por comprar una pintura. El hombre que había estado hablando con ella apenas reconoció a Seiichi y le dijo que se uniera al concurso de pintura Cheristi que se celebraba un mes después de la carrera de la Copa Real. Mai dijo que no era lo suficientemente talentosa para unirse a tal competencia, pero el joven dijo que, dado que Seiichi ya había comprado su pintura, significaba que él había reconocido su talento. Luego le preguntó a Seiichi si había comprado alguna de sus propias pinturas y él dijo que no, lo que lo dejó sorprendido de que Seiichi nunca hubiera visto sus pinturas antes, así que le mostró una. Lulun y Seiichi echaron un vistazo a la terrible pintura y dijeron que parecía un triángulo, y mientras él se hundía en la vergüenza, Seiichi le preguntó a Mai quién era. El joven se presentó como Clay Burger, el hijo mayor del duque Burger, y luego volvió a suplicarle a Mai que se uniera a la competencia. Antes de que pudiera responder, Seiichi le dijo que se uniría a la Copa Real y dijo que, si él terminaba en la cima, ella también debería intentar entrar en la competencia de pintura. Ella reveló que la Copa Real era peligrosa y le preguntó si no tenía miedo, así que él admitió que sí, pero dijo que si no lo intentaba, nunca superaría su miedo.
Clay mencionó que el premio por el quinto lugar en la carrera era un pez gigantesco, y tan pronto como la glotona Lulún escuchó esto, se emocionó mucho. El día de la Royal Cup, antes de que comenzara la carrera, el locutor presentó los premios que se podían ganar. El premio por el segundo lugar eran fotos de la Capitán Valkyria, lo que hizo que la multitud gritara de emoción, y el gran premio era un boleto para pasar todo el día con las Valkyrias. Todo lo cual no le interesaba a Lulún, ya que todo lo que quería era el premio del quinto lugar, que era el pez gigante. Mai vino a ver a Seiichi y le pidió que se retirara porque la carrera era peligrosa, pero como un sabio, le dio todo un discurso sobre cómo todos tenían miedo del primer paso y necesitaban a alguien que los empujara. Luego le dijo que él iba a ser quien la ayudara con su primer paso. Se explicaron las reglas y la carrera comenzó. Todos partieron en sus caballos, excepto aquellos que tenían caballos ciervo que murieron porque se sobresaltaron por el sonido del disparo de salida. Lulune y Seiichi se estaban quedando atrás porque Lulune tenía hambre y no tenía energía para correr. Seiichi revisó su dimensión de bolsillo y encontró el conjunto de cultivo de la fruta de la evolución que el señor Oveja le había dado y se lo dio para que lo comiera. A medida que avanzaba la carrera, los concursantes usaban cualquier truco que se les ocurriera para asegurarse de estar a la cabeza. Un concursante sopló un cuerno que convocó a una manada de grandes lobos y un gran lobo infernal que bloqueó el camino de los otros concursantes. Justo cuando el anunciador estaba a punto de cancelar la carrera, Luluna apareció a toda velocidad por el camino. Seiichi le dijo que redujera la velocidad, pero ella dijo que no podía controlar su velocidad. Saltó sobre los otros concursantes y aterrizó en medio de los grandes lobos con tanta fuerza que su aterrizaje los hizo volar en diferentes direcciones. El lobo infernal intentó atacarla, pero parecía que la fruta había duplicado su fuerza y con una patada lo noqueó. Los otros concursantes tenían miedo de enfrentarse a ellos y abandonaron la carrera, pero Lulune corrió hasta la línea de meta y fueron declarados ganadores. Artoria y Seria estaban entre la multitud, radiantes de orgullo por su hombre. La única persona que no estaba feliz con su victoria era Lulune porque ella quería el pescado y Seiichi intentó consolarla. Ella lo estaba abrazando cuando comenzó a brillar, y fue en ese momento cuando Seria y Artoria entraron. Se quedaron con la boca abierta al ver a Lulune, quien se había transformado en humana. Seiichi se emocionó un poco al verla y tuvo una hemorragia nasal en cuanto ella lo abrazó. Confundida, Lulune le preguntó a su maestro qué estaba pasando, y mientras Seiichi intentaba explicárselo, Artoria también se acercó a él y le preguntó qué estaba haciendo. Pero antes de que pudiera explicar el malentendido, ella le dio un puñetazo en la cara. Cuando Seiichi le dijo que la mujer desnuda era en realidad Lulune, quien había cambiado porque él le dio de comer la fruta de la evolución, ella no le creyó y le dijo que inventara una mentira mejor. Seria le dijo que era la verdad, pero Artoria le dijo que dejara de defender al bastardo mentiroso y tramposo, así que Seria no tuvo más remedio que transformarse en su forma de gorila justo delante de ella. No podía creer lo que veía y parecía que iba a desmayarse, pero en su lugar le dijo a Lulune que la siguiera. En el pueblo encontró una tienda de ropa y compraron ropa para ella. Mientras estaban en la tienda hablando, dos valquirias vinieron a llevarse a Seiichi, le ataron las manos con un hechizo y le pidieron que las siguiera. En el reino demoníaco, todos los capitanes de las diferentes divisiones del ejército del señor demonio estaban reunidos en una sala de conferencias. Mientras hablaban entre ellos, Lichelle, la hija del señor demonio, entró. Después de agradecerles por responder a su convocatoria, explicó que los había convocado porque deseaba discutir una posible alianza con el reino de Winburg. Los capitanes estaban todos sorprendidos y exclamaron. El asistente del señor demonio preguntó por qué querría hacer las paces con los sucios humanos que habían estado persiguiendo a los demonios durante años. Le recordó que fueron los humanos quienes habían sellado a su padre, pero Ludia dijo que eso era aún más razón para unir a su gente. Dijo que el rey del reino de Winburg ya estaba intentando hacerse amigo de los demonios. Luego, Ludia les dijo que había obtenido información de que el humano que había derrotado al dios dragón negro era del reino de Winburg. Dijo que el dios dragón negro le había dicho que había sido derrotado por un humano llamado Seiichi. También le dijo que habían luchado de manera justa y que había perdido contra Seiichi. Chris le dijo a Ludia que recordara la profecía que decía que unirse a los humanos les traería una gran calamidad, y ella dijo que si eso sucedía, entregaría su cabeza. Él siguió insistiendo en el tema, y uno de los capitanes le dijo que cerrara la boca y siguiera las órdenes de su maestro como el perro que era, o se encargaría de ellos. Algunos de los otros capitanes estuvieron de acuerdo y también lo amenazaron, y como un cobarde huyó, pero no antes de decirles que se arrepentirían de unirse al humano. Los capitanes juraron apoyar a Ludia con sus planes y ella les agradeció. Solo en la sala del trono, Chris estaba preocupado de que sus planes se arruinaran, pero dijo que de todas formas nadie podría detenerlo y rió como un loco maniático. Las valquirias llevaron a Seiichi al castillo Archel, y cuando él preguntó por qué lo habían llevado allí, le dijeron que como ganador de la Copa Real había ganado el derecho a pasar el día con ellas. Lo llevaron al campo de entrenamiento donde su capitana Luis y otras valquirias estaban entrenando.
Seiichi las observó y quedó impresionado por su habilidad, pero también se sorprendió de que, incluso con su sexto sentido, no pudiera seguir sus movimientos. Luis se acercó a ellos y se presentó a Seiichi antes de colocarle una espada en la mano y pedirle que tuviera una batalla simulada con ella. Mientras tanto, los compañeros de escuela de Seiichi fueron teletransportados a la Academia de Magia de Barbados, y Kanazuki tuvo una confrontación, quien la desafió a ella y a sus amigos a una batalla simulada. Cuando ella se negó, intentaron intimidarla, pero ella abofeteó a uno de ellos, haciendo que retrocedieran mientras le aconsejaban que tuviera cuidado. De vuelta en el campo de entrenamiento, Luis atacó a Seiichi, pero él esquivó fácilmente y ella se sorprendió de que pudiera esquivar el ataque, pero Seiichi le aseguró que no había sido tan fácil como ella pensaba. Ella le dijo que usaría toda su fuerza en su próximo ataque y desató una serie de ataques sobre él, pero él pudo esquivarlos todos. Justo cuando estaba a punto de lanzar su ataque final, Seiichi había adquirido habilidades adicionales. Esquivó el ataque fácilmente y le quitó la espada de las manos con una patada, dejando a las valquirias presentes sorprendidas, ya que no podían creer que hubiera enfrentado a su capitana y ganado. Seiichi no podía creer lo que había pasado porque su cuerpo se había movido solo. Luis le preguntó si podía llamarlo maestro y le pidió que la cuidara. Otra valquiria le pidió a Seiichi que fuera con ella porque tenía algo que decirle. En otra parte del castillo, el rey se estaba preparando para un baño, pero no era consciente del asesino que lo observaba a través de un agujero en el techo. La valquiria a la que Seiichi había seguido fuera de la sala de entrenamiento le dijo que Luis había nacido sin magia ni habilidades, pero Seiichi pensó que simplemente estaba mintiendo porque acababa de pelear con ella. Ella dijo que Luis era capaz de recrear cualquier técnica de esgrima que viera y Seiichi pensó que era un talento impresionante. Dijo que la única persona que podía igualarla era el paladín negro, y antes de que pudiera decir más, Luis entró y se disculpó con Seiichi por llamarlo maestro sin su permiso y le agradeció por salvarla. Al ver que estaba confundida, ella explicó que debido a su talento, la gente tenía miedo de ser su amiga y por eso estaba sola y no tenía a nadie a quien llamar amigo. Seiichi podía identificarse con ella porque él también había llevado una vida triste, miserable y solitaria, así que aceptó convertirse en su maestro. Ella le agradeció y él dijo que no estaba seguro de poder enseñarle bien, pero ella le dijo que no se preocupara, ya que simplemente copiaría todo lo que él hiciera. Justo cuando Luis dijo que deberían ir a entrenar, escucharon un grito penetrante y corrieron a investigar. Vieron a una criada que les dijo que alguien había atacado al rey, y Luis le pidió a Seiichi que se fuera a casa, pero él dijo que quería ayudar, aunque se negaron. En lugar de hacer lo que le dijeron, el terco usó la habilidad Visión Mundial para localizar al culpable y descubrió que el asesino era solo un niño. Aún rastreando los movimientos del asesino, revisó sus estadísticas y supo que su nombre era Olga Calmeria y que solo tenía 8 años. También se enteró de que ella estaba esclavizada. La asesina saltó del techo y Seiichi la confrontó. Ella intentó matarlo, pero él atrapó fácilmente los cuchillos que lanzó y ganó una habilidad de defensa de reflejos, lo que hizo que su cuerpo reaccionara de inmediato. Antes de que pudiera reaccionar, los reflejos se activaron y le lanzó los cuchillos, pero ella no pudo esquivarlos y la inmovilizaron contra la pared con su túnica. Se liberó e intentó atacarlo de nuevo, pero él esquivó fácilmente. Seiichi se preguntó por qué una niña tan pequeña sería una asesina e intentó interrogarla, pero ella no le dio la oportunidad. Finalmente, la dejó inconsciente justo cuando Luis y las valquirias entraron y al ver a la niña le preguntaron a Seiichi quién era. Entonces, él les dijo que era la que había atacado al rey, lo cual fue impactante. Luis le dijo que entregara a la niña a Lorna y le pidió que la interrogara. Seiichi no parecía convencido de que Lorna pudiera realmente hacer el trabajo debido a lo poco seria que parecía, pero Luis le aseguró que era la mejor, diciendo que había aprendido todas sus habilidades de interrogación de Eris. Al escuchar esto, Seiichi estaba seguro de que había aprendido todo, pero ¿cómo interrogar realmente a un prisionero de Eris? Seiichi preguntó cómo estaba el rey, y Luis le dijo que no despertaría ya que el cuchillo que Olga había usado estaba maldito y la maldición incrustada en él era sueño eterno. Ella dijo que quien fuera maldecido con el sueño eterno nunca despertaría, y Seiichi se preguntó si podía hacer algo para ayudar. Luego les pidió que lo llevaran al rey. En la habitación del rey, Seiichi se sorprendió al ver que el rey era Rance, el hombre que había conocido en el café. Luis presentó a Seiichi al jefe de la división mágica del reino, que resultó ser su hermano, Florio. Les dijo que había usado magia curativa en la herida, pero no pudo eliminar la maldición, y las valquirias se preocuparon porque pensaron que no podrían salvar al rey. Le suplicaron a Seiichi que los ayudara a salvar al rey, y como tenía una habilidad de creación mágica, intentó crear un hechizo que sanara al rey. Mientras intentaba visualizar lo que quería en el hechizo, la mente de Seiichi seguía imaginando las cosas más estúpidas, y cuando el tonto idiota lo intentó de nuevo, todo lo que pudo hacer fue decir, «Mejórate». Siguió repitiendo las palabras y accidentalmente las dijo en voz alta, y fue en ese momento que todos se dieron cuenta de que habían puesto la vida del rey en manos del mayor tonto que habían visto. Afortunadamente para él, su habilidad se activó y creó una magia inversa llamada Mejórate.
El dólar ni siquiera sabía lo que significaba y se sorprendió de que realmente funcionara. El rey se despertó y se sorprendió al ver a Seiichi allí, pero Florio le dijo que Seiichi lo había salvado al deshacer la maldición que le habían puesto. El rey le agradeció y prometió darle una recompensa, pero él se negó, lo que hizo que Luis le pidiera que dejara de actuar como un buen chico y dejara de fingir ser modesto y pidiera algo que quisiera. En el Imperio Kaiser, Zakia fue a ver al rey y preguntó dónde estaban los héroes. El rey dijo que había enviado a sus nuevos esclavos a la Academia de Magia Barbitur para poder intimidar a las otras naciones. En la academia, Kanazaki y sus amigos estaban discutiendo cómo los héroes eran las personas más odiadas en la academia, cuando los tres sinvergüenzas que los habían desafiado antes los interrumpieron. Ella les dijo que se fueran, pero se negaron y amenazaron con armar un escándalo si no les decía de qué estaban hablando. Después de que ella les dijo, se rieron y le recordaron que Helio, el viejo con verrugas, les había dicho que mostraran su poder como héroes, y como habían podido dominar la magia fácilmente, simplemente habían ejercido sus derechos como los mejores, poniendo a los demás en su lugar. Sin embargo, Kanazaki afirmó que se habían pasado de la raya, pero ellos le dijeron que bajara de su pedestal y dejara de actuar con rectitud, y no queriendo causar más problemas, ella y sus amigos se alejaron. Luis le pregunta a Lorna cómo iba el interrogatorio mientras se bañaban, pero Lorna admitió que no había podido sacar nada de Olga ya que estaba muy callada. Luego hablaron de lo genial y varonil que había sido Seiichi cuando le pidió al rey que le permitiera aprender magia y esgrima con las valquirias como recompensa. Mientras tanto, fuera del castillo en la casa de baños donde Saria, Artoria y Lulune se estaban bañando, Artoria preguntó si no estaban preocupadas por Seiichi, que aún no había regresado, y dijo que existía la posibilidad de que el mujeriego de mierda volviera con otra mujer del brazo. Saria dijo que no estaba preocupada porque él podía superar cualquier cosa, mientras que Artoria admitió que estaba celosa e incluso imaginó a Seiichi besándose con las valquirias antes de que Duskull de alguna manera llegara allí y tomara a Seiichi en sus brazos. Mientras tanto, en el baño del castillo, el rey Rance le dijo a Seiichi que su sueño era construir casas de baños públicas en todo el mundo, porque aparentemente todos eran iguales cuando estaban desnudos y en un baño. En el Imperio Kaiser, Zakia le preguntó al rey por qué había enviado a los héroes a la academia, diciendo que algo malo podría pasarles, pero el rey dijo que no le importaba si algo les pasaba a los corderos sacrificados que estaban destinados a servirle. Zakia no podía creer que fuera tan cruel y preguntó qué haría si los héroes se volvían demasiado poderosos y se volvían contra ellos. El consejero del rey dijo que eso nunca sucedería porque él personalmente les había puesto brazaletes de esclavitud y si intentaban quitárselos, morirían. Antes de que Zakia pudiera decir más, una flecha voló por una ventana y él rápidamente la detuvo antes de que pudiera alcanzar al rey. Le dijo al consejero que cuidara del rey mientras él iba tras el agresor. Aprovechando la oportunidad de que estaban solos, Helio, el consejero del rey, le dijo que había oído que los demonios y el rey de Windburg estaban formando una alianza. Le dijo al rey que era un insulto para él, ya que se estaba preparando para ir a la guerra con los demonios. El rey solo se rió y le dijo que ya había enviado al asesino del crepúsculo para encargarse del rey de Windburg. Florio despertó a Seiichi y cuando vio a Seria, Artoria y Lulune, preguntó qué hacían allí, así que Florio le dijo que habían pedido verlo. Artoria luego les dijo que Seria estaba muy preocupada por él y que estaba celosa porque pensaba que podría estar tramando algo con las valquirias, pero Seria la confrontó sobre su... Justo entonces, Luis entró y se refirió a Seiichi como maestro, mientras Seria y Lulune la elogiaban. La celosa Artoria estaba lista para darle una paliza. Temiendo por su seguridad, él inmediatamente explicó que ella era la capitana de las valquirias. Seria entonces se presentó como la esposa de Seiichi y Florio lo felicitó por conseguirse a una chica tan guapa. Pero antes de que Seiichi pudiera responder, Artoria se presentó como su novia y Lulune se presentó como su leal sirvienta. Un sorprendido Florio lo llamó un hombre salvaje mientras Luis afirmaba que estaba orgullosa de tenerlo como su maestro. Mientras tanto, en la sala de interrogatorios, Lorna había atado a Olga y se preparaba para comenzar su interrogatorio. Lorna comenzó su interrogatorio, y mientras Seiichi observaba desde otra habitación, se preguntó si ella pensaba que estaba en un drama policial. Lorna intentó hacer que Olga hablara provocándola con el olor de la comida mientras comía, y como Seiichi no podía soportar ver esta pobre excusa de una mala película de policías, irrumpió en la habitación. Luis hizo lo mismo y desató a Olga. Seiichi luego le dijo que comiera tanto como quisiera. Cuando terminó la comida, Luis le dijo a Seiichi que el collar que llevaba puesto era un collar de esclavitud que obligaba al portador a obedecer las órdenes de la persona que se lo había puesto. Seiichi se dio cuenta de que el collar era la razón por la que Olga había atacado al rey y a Lorna. Seiichi entonces preguntó por qué no podían simplemente quitarle el collar, pero Olga dijo que no era posible, y para demostrar su punto, tiró de él y fue electrocutada de inmediato.
Seiichi estaba enfurecido y se preguntaba quién haría algo tan cruel. El rey del Imperio Kaiser acababa de recibir la noticia de que Olga había fallado y estaba enfurecido, pero Helio le dijo que no se preocupara porque ella todavía tenía su collar puesto. El rey preguntó si iba a hacer que ella se suicidara y él dijo que sí, lo que llevó al rey a aprobar de inmediato. Mientras tanto, en algún lugar del bosque, Sakia estaba entrenando y se preguntaba si estaba haciendo lo correcto al empuñar su espada para el imperio. Recordó su encuentro con el asaltante que había intentado matar al rey. El hombre había dicho que lo hizo para vengarse de la chica demonio que había sido asesinada porque el rey había dado la orden. Sakia le había dicho que no era suficiente para él amenazar al imperio atacando al rey, pero el hombre le dijo que no era más que un títere sin mente que siempre hacía lo que le decían. Se pelearon y el hombre usó su habilidad para hacer llover flechas sobre Sakia, pero él logró desviarlas todas. El hombre dijo que no esperaba nada más de la espada del rey y le dijo que se encontrarían de nuevo cuando ya no fuera un títere. De vuelta en el reino de Windbird, a Seiichi le habían dicho que nadie más que la persona que había puesto el collar a Olga podía quitárselo, y no había ningún hechizo mágico que pudiera manejar la situación. Luego decidió crear un hechizo que le permitiera quitarlo, pero no pudo visualizarlo correctamente. Al ver su expresión de dolor, prometió liberarla, y fue entonces cuando tuvo una imagen de libertad en su mente, y su versión de libertad resultó ser Abraham Lincoln. Ahí, esa debería ser la visualización perfecta. Él lo proyectó sin querer y apareció en la habitación cantando la palabra libre. Así fue como se creó el nuevo hechizo de liberación llamado Presidente Linke, y el collar de Olga se rompió. Cuando Seiichi le dijo que ahora era libre, ella rompió a llorar, y el despistado Seiichi no tenía idea de qué había salido mal, pero Seria fue hacia ella y la abrazó mientras Artoria no podía creer que alguien hubiera hecho algo tan cruel a una niña. A pesar de lo que estaba sucediendo, Lulun estaba ocupada comiendo las sobras y perturbando el momento muy emotivo porque lo único que importaba era la comida. Olga les dijo que en el Imperio Kaiser el pueblo bestia estaba siendo perseguido. Ella explicó que llevaron a todos los adultos a un campo de concentración y entrenaron a los niños para convertirse en asesinos. Había vivido su vida sirviendo como asesina para el Imperio Kaiser y admitió que había matado a mucha gente desde que le pusieron el collar. Afirmó que solo era valiosa como asesina, nada más, pero Seiichi le tomó la mano y le dijo que podía empezar de nuevo. Le dijo que el Imperio Kaiser era el malvado por tratar a la gente bestia de manera diferente. Le pidió que lo viera como un hermano mayor y Seira preguntó si Oluga podía quedarse con ellos, pero Oluga dijo que no podía porque el Imperio Kaiser vendría tras ellos, ya que ahora era una traidora. Él prometió protegerla, diciendo que aunque parecía un debilucho, en realidad era fuerte. Le preguntó a Luis si estaba bien llevarse a Oluga, y ella dijo que ya había planeado pedirle que la cuidara. Helio habló con Crise a través de un orbe y le preguntó qué estaba haciendo el ejército del señor demonio. Crise le dijo que, aunque tuvieron que hacer cambios en sus planes debido al deseo de Lucía de unirse al reino de Wimburg, el plan estaba avanzando bien. Al escuchar esto se alegró de que sus planes estuvieran funcionando y prometió hacer su parte también. Seiichi estaba aprendiendo a controlar su magia de agua bajo la guía de Floria, y cuando se quejó de lo estresante que era, Floria le dijo que lo estaba haciendo bien en comparación con la primera vez cuando casi los ahoga. Mientras observaba a Seira y Artoria hacer lo suyo, Luis se acercó a ellos. Ella le pidió que protegiera al rey mientras ella estaba fuera, y cuando él le preguntó a dónde iba, ella le dijo que habían recibido un informe del Paladín Negro de que los monstruos se estaban volviendo más activos a lo largo de la frontera. Así que ella y las valquirias iban a ayudarle a manejar la situación. Él aceptó su petición y ella le agradeció. Cuando las valquirias estaban listas para partir, Seiichi y los demás vinieron a despedirlas mientras prometían encargarse de las cosas mientras estuvieran fuera. En el castillo, mientras Seiichi lamentaba lo poderoso y monstruoso que se estaba volviendo, escuchó la voz de Gustl. También notó a Eris y cuando Seiichi preguntó qué estaban haciendo allí, él explicó que habían escoltado a alguien para ver al rey. Mientras el pobre Frodo de presupuesto de Walmart se acercaba a ellos, Floria lo reconoció como el santo mago Barnabas, y cuando Seiichi preguntó quién era, Floria se horrorizó por su nivel de ignorancia y dijo que era el único mago que había dominado todo tipo de magia. Luego se emocionó como un verdadero otaku por su ídolo y perdió la compostura cuando Barnabas dijo que sabía quién era él. Mientras hablaban, Seiichi se preguntaba por qué una persona tan grandiosa había venido a ver al rey. En la sala del trono, el rey Rance dio la bienvenida a Gustl y Eris, quienes no habían dejado sus comportamientos extraños en el gremio. Cuando vio a Barnabas, se sorprendió y preguntó por qué no le había informado de su visita planeada. Seiichi preguntó cuál era su relación y Floria le dijo que Barnabas había sido el maestro del rey.
Rance preguntó por qué había venido Barnabas, así que él reveló que era por la Academia de Magia. Dijo que desde que los héroes de Isekai se unieron a la Academia, no habían traído más que problemas. Antes de que Seiichi pudiera confirmar si eran sus compañeros, un caballero vino a informarles que una horda de monstruos había aparecido en el bosque y estaba invadiendo la ciudad capital. Informó que había alrededor de 5,000 de ellos, todos de nivel jefe. Rance estaba preocupado y Barnabas dijo que no tenía nada de qué preocuparse, ya que tenían a las poderosas valquirias, pero Rance le dijo que habían ido a defender la frontera. En la frontera, Luis se sorprendió por la cantidad de monstruos reunidos y el paladín negro le dijo que había destruido a un gran número de ellos antes de que llegaran, pero que aún seguían viniendo. Luis sugirió que usaran un ataque total para que no pudieran recuperarse de él. Luego, llevó a sus valquirias a la batalla. Mientras la batalla se intensificaba, le informaron que los monstruos habían invadido la ciudad capital. Desde el reino demoníaco, el raro Helio se reía mientras observaba el caos desarrollarse en el reino humano. Mientras veían acercarse a los monstruos, Artoria admitió que en todos sus años como aventurera nunca había visto tantos monstruos al mismo tiempo. Sin embargo, Seira estaba emocionada por la oportunidad de luchar de nuevo, y Lulun dijo que estaba asustada porque si no podían defender la ciudad, no podría volver a comer toda la comida que le encantaba. Cieci no podía creer que el burro tonto estuviera pensando en comida en un momento tan crítico, pero se rió como una loca y dijo que lucharía por el bien de la buena comida. Olga tiró de la túnica de Cieci y se ofreció a ayudarlos porque quería vivir felizmente con ellos en la ciudad, pero Cieci le pidió que se asegurara de no esforzarse demasiado y le hizo prometer que le acariciaría la cabeza si lo hacía bien. Aparte de ellos, todos los otros raros del gremio estaban presentes y cada uno le recordó a Cieci por qué los había considerado locos desde el principio. Con todos emocionados, cargaron contra los monstruos y antes de que Cieci pudiera unirse a ellos, Barnabas le dijo que se quedara atrás y observara. Uzule de alguna manera usó el poder de sus músculos para derribar a los monstruos, mientras Eris logró atar a algunos de ellos y usar su látigo en ellos. El hombre bebé dejó caer biberones que explotaron, y mientras el exhibicionista usaba el poder cegador de sus partes íntimas en los monstruos, Claude era la única persona normal entre ellos. Incluso los Mohawks usaron una técnica extraña que afirmaban había sido transmitida en su clan. En ese momento, Cici solo tuvo que admitir que se veían geniales. Observó cómo el dueño del café derrotaba fácilmente a una bestia rey, y el rey Rance reveló que no esperaba menos de un ex-asesino. Seria pudo derribar a los monstruos usando su brazo de gorila, y Arturia usó un hechizo de congelación antes de matar a su oponente. Lulun usó sus poderosas patadas, que llamó Lulunillion Shot, y la pequeña Olga cortó a los monstruos con facilidad. Finalmente, Barnabas usó un hechizo llamado Lluvia de Caos que hizo llover fuego sobre los monstruos. A pesar de eso, los monstruos seguían llegando, así que usó Tornado de Caos para barrerlos, pero logró evitar que tocara a sus aliados. Justo cuando Cieci se estaba volviendo optimista sobre la batalla, llegó otro informe informándoles de otra horda de monstruos. Esta vez, todos de grado Gran Jefe, que era mucho más grande que la anterior. Mientras observaban acercarse a los monstruos, Barnabas afirmó que la horda estaba llena de monstruos de rango S, y en ese momento, los miembros del gremio y los caballeros estaban luchando contra ellos y siendo empujados hacia atrás. Cieci se preguntó si podría crear un hechizo de amplio alcance para derrotar a los monstruos, pero el problema era que también podría eliminar a sus amigos y aliados junto con los monstruos. Después de reflexionar sobre la idea, finalmente llegó a una conclusión y le dijo a Barnabas que conocía el hechizo definitivo para terminar con todo. Imaginó un hechizo que atacaba desde arriba y actuaba como el juicio de Dios. En su mente, vio a Lady Justice y llamó al hechizo juicio antes de activarlo, pero cuando no pasó nada, cayó de rodillas avergonzado. Justo entonces, Lady Justice levantó su espada y emitió su juicio, haciendo que un rayo golpeara a los monstruos uno por uno, aniquilándolos por completo. Cuando la luz golpeó a Guzule y Eris, los raros abrazaron el dolor, incluso pidiendo más. Cici revisó las estadísticas del hechizo y descubrió que atacaba a aquellos que consideraba dañinos, y aparentemente esos dos eran una plaga para la humanidad. Con los monstruos eliminados, celebraron su victoria. Helio, que había estado observando todo desde el reino demoníaco, y mientras se quejaba, Lady Justice lo golpeó también con el juicio, dejándolo como un filete poco hecho. Como Cieci había derrotado a todos los monstruos, recibió nuevas habilidades y objetos de los restos, pero se quejó porque no necesitaba más habilidades tramposas. Rance y Barnabas lo elogiaron y le pidieron que siguiera usando sus poderes para defender su reino antes de irse a verificar los daños que se habían hecho. Las chicas vinieron a verlo tan pronto como Rance se fue, y Arturia preguntó qué magia acababa de usar, diciendo que su estado era una mentira y que había estado fingiendo ser débil todo este tiempo. Olga llamó la atención de Cieci y le recordó su promesa de acariciarle la cabeza si lo hacía bien, y mientras lo hacía,
Barnabas intentó verse lindo y le pidió que le acariciara la cabeza también. Disgustado, Ciesi se negó de inmediato. Finalmente, poniéndose serio, Barnabas le preguntó a Ciesi si iría a su academia y se convertiría en profesor. Ciesi preguntó por qué lo quería y él dijo que estaba impresionado por el hechizo que usó para eliminar a los monstruos. Luego dijo que sabía que era un hechizo de su propia creación y que quería aprender de él. Aunque Ciesi seguía intentando negarse, el terco anciano estaba decidido e insistió en que fuera a la academia. Seiichi le dijo que había prometido a Luis proteger al rey y al reino mientras ella estuviera fuera, y que tampoco podía soportar estar lejos de sus mujeres. Luego Barnabas explicó que Siria podría inscribirse como estudiante, mientras que Artoria podría venir como profesora, e incluso Lulun podría convertirse en estudiante o instructora de artes marciales. Aún así, Seiichi se negó, pero las chicas afirmaron que no tenían problema con eso mientras estuvieran todas juntas, así que él aceptó ir con Barnabas una vez que Luis regresara. Como todavía tenían tiempo antes de que Luis regresara, Seiichi decidió llevar a cada chica a una cita. La primera fue Lulun. Su cita fue en un restaurante, y la burra glotona se atiborró de toda la comida que pudo comer. Luego sacó a Artoria, y después fueron de compras antes de ir al teatro. Su última cita fue con Siria, pero ella pidió si podía llevar a Olga con ellos porque se sentía mal dejándola sola. Los tres salieron, y mientras veían a Olga jugar con otros niños, Seiichi agradeció a Siria por amar a un perdedor inútil como él. Y después de profesarle su amor, intentó besarla, pero los niños notaron que Siria estaba llorando y llamaron a Seiichi un mal hombre. Trató de explicarse, pero perdieron interés en lo que decía y le pidieron que jugara con ellos. Mientras jugaban, notaron algo flotando en el cielo, y en ello había diferentes imágenes, y una de ellas era Mei. En la plaza del pueblo se estaba llevando a cabo el concurso de pintura Cherasti. Seiichi y las chicas fueron a mirar con mucho entusiasmo. El presentador pronto presentó a los concursantes y sus pinturas, y el primero fue Clay, y cuando reveló su pintura, la multitud no quedó impresionada. Siria lo llamó un sol bonito, y Lulune dijo que parecía una manzana, mientras Seiichi se preguntaba por qué solo pensaba en comida. Se sorprendieron cuando Clay dijo que la pintura eran las llamas de un fósforo. La última concursante fue Mei y estaba muy nerviosa cuando reveló su pintura. Seiichi se sorprendió al ver que ella lo había pintado como un caballero galante sentado sobre un caballo, pero en su caso era un burro. Ella explicó que era una pintura del hombre que le dio el valor para entrar en la competencia, mientras revelaba que el título de la pintura era Héroe, porque él era de hecho su héroe. Seiichi felicitó a Mei por ganar la competencia y ella le dijo que el abuelo de Clay le había ofrecido la oportunidad de ir a estudiar en Amiria, la ciudad del arte. Ella le preguntó si le permitiría pintarlo como su primer cuadro después de graduarse de la escuela de arte, y él dijo que sí. Luego se despidió de él y se fue con Clay. Mientras tanto, las valquirias finalmente regresaron a la ciudad y Seiichi las recibió en la puerta donde les dio la bienvenida. Luis le dijo que escuchó que se iría con Barnabas y quería ir con él, pero él le dijo que entendía que ella necesitaba proteger su reino y le pidió que los visitara a veces. De vuelta en el reino demoníaco, Chris yacía en el suelo luciendo deprimido cuando recibió una llamada de los apóstoles del Señor Demonio, y mientras hablaban, el Señor Demonio exigió saber por qué estaban demorando en traerlo de vuelta. Aterrorizado como el cobarde que era, Chris le informó que los apóstoles estaban dispersos por el mundo tratando de reunir la desesperación necesaria para sostenerlo. El señor demonio afirmó que no era suficiente y exigió que le ofrecieran más desesperación, muerte y desgracia para que pudieran lograr su regreso. Una apóstol sugirió que apuntaran a la Academia de Magia Barbador, ya que estaba llena de hijos de la realeza y personas con habilidades de todo el mundo. Ella dijo que quitar la vida a los niños seguramente traería gran desesperación y caos, y Helio estuvo de acuerdo. En la academia, Kanazuki recordó su conversación con otra estudiante que había preguntado por Seiichi. Ella dijo que él la había salvado una vez y quería devolverle el favor. El día que Seiichi y las chicas dejaron la ciudad para ir a la academia, sus amigos del gremio junto con el rey Rance y la Valquiria vinieron a despedirse de ellos. Le agradecieron por todo lo que ha hecho por ellos y le dijeron que estarían esperando su regreso. En su camino a la academia, Barnabas le preguntó a Seiichi si extrañaba la ciudad y él dijo que amaba el lugar y a su gente y que seguramente regresaría algún día. Barnabas le dijo que casi estaban en la academia y que contaba con él, y antes de que pudiera responder, algo cayó sobre el techo del carruaje. Seiichi miró hacia afuera y vio a un tipo vestido como un superhéroe. Cuando le preguntó quién era, se presentó como el héroe de la justicia, Gargant de las Victorias Seguras, y le pidió que lo recordara. Sin embargo, Seiichi simplemente lo etiquetó como otro raro más. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de laisser un like et de t'abonner pour ne rater aucune vidéo sympa. À la prochaine!